Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos en otra preciosa mañana que el Señor nos ha regalado desde mi casa, su casa. Y estamos aquí para estudiar la palabra del Señor, deseando crecer ese milímetro espiritual. Y el Señor tiene un precioso capítulo para nosotros en esta mañana. Así es que con entusiasmo abra su Biblia en el capítulo 10 de Josué. Lleva por título la derrota de los amorreos, pero nosotros podemos decir el gran día de Josué, el gran día en el que el Señor atendió a la oración de un siervo suyo. Con gozo vamos a leer, como siempre, nuestros primeros versos de partida, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oram, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Hamat, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, poderoso Rey, poderoso Dios, excelso, santo, divino y propicio Dios, declaramos tu grandeza, tu poderío, tu majestad. Señor, no hay nadie como tú. Tú eres el Dios grande, el Dios inmortal, el que hizo los cielos y la tierra. Y venimos delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Dueño, nuestro Señor, para agradecer tu bondad, Señor, para declarar que tú eres el hacedor de maravillas. Y en este día tú nos vas a mostrar, Señor del cielo, tu poder a través de este milagro que tú realizaste, Señor del cielo, para ayudar a uno de tus siervos, Señor amado, que estaba necesitado, que quería ayuda de ti. Tú se la diste, maravilloso Dios. Tú escuchaste su oración, como así tú también escuchas la nuestra, Señor. Tú estabas interesado en las necesidades de Josué, como también estás interesado en nuestras necesidades, por más pequeñas que sean, Señor del cielo. Tú eres un Dios grande, justo y bueno, Señor amado, por lo cual pedimos en esta mañana que bendigas a tu pueblo, Señor, amplia y generosamente, Señor amado, en la área que necesite tu ayuda, Señor del cielo. Socórrenos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora pedimos que tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro, que sea Él tomando entero control de este estudio, que sea Él nuestro Maestro, Señor amado, que haya quietud en nuestros corazones para exponer y para recibir tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén. Gloria al Señor. Amén, es decir, amén, no solamente con la cabeza, amén. Amén, gloria al Señor, que así sea, gloria a Cristo Jesús. La semana pasada, para ponernos, mis hermanos, en sintonía con este capítulo, la semana pasada vimos dos capítulos, vimos el capítulo 8 y el capítulo 9. En el capítulo 8 estudiamos la victoria del pueblo de Israel sobre esa pequeña ciudad de Jai y de Betel, que se unió a ellos para venir contra el pueblo de Israel. Eran dos pequeñas ciudades. El texto nos dice que 12,000 hombres, ¿verdad? 12,000 habitantes de esas ciudades cayeron en manos de los israelitas. Ahora, recordamos que ellos ya habían hecho el primer intento por tomar la ciudad de Jai, pero resultaron vencidos, avergonzados, a causa de un gran pecado que había en medio del pueblo de Israel. Dios les mostró el pecado, y después de tratar con el pecado, subieron a la ciudad de Jai por segunda vez
con la seguridad de parte de Dios de que aquel día Él les daría la victoria. Recordamos que fue el Señor quien les dio la estrategia de guerra. Le dijo a Josué que subiera por el frente con 5,000 hombres y que enviara otro regimiento de 25,000 hombres y entraran por la parte trasera de Jericó y así los tomaran por sorpresa. Que cuando Josué viniera por el frente a atacar a esta ciudad de Jai, se fingieran vencidos. Y cuando los de la ciudad de Jai y de Betel los persiguieran, el otro regimiento de 25,000 hombres entraran por atrás y tomaran el resto de la ciudad e incendieran fuego como señal de que la ciudad ya estaba tomada. Cuando los de Jai y los de Betel voltearon atrás y miraron el incendio de la ciudad o el humo de la ciudad, bajaron las manos, se rindieron, se dieron cuenta que estaban vencidos, que no había nada más que hacer y el Señor, ¿verdad?, así les dio la victoria. Ahora, una vez más, mis hermanos, quiero reafirmarle, el Señor no es injusto, ¿verdad? Los jóvenes cuestionan el por qué Dios ordenó el exterminio de estas naciones y ya hablamos por la raíz de su pecado pernicio y contaminante, que practicaban religiones en las cuales sacrificaban a sus hijos y desagradaban a Dios, ¿verdad? Por eso Dios ordenó el exterminio, no porque Dios sea un Dios malo. Dios es un Dios justo y tiene que juzgar el pecado, ¿verdad? Luego miramos el segundo capítulo, donde Dios le prohíbe, el capítulo 9, perdón, donde el Señor les prohíbe al pueblo de Israel hacer alianza con las naciones de aquel lugar. Pero el pueblo de Israel comete esta gran falla al no orar, al no consultarle al Señor y hace una alianza con los gabaonitas, lo cual, mis hermanos, eso nos lleva a este capítulo que vamos a ver ahora. Ahora, Moisés les había dicho anticipadamente, desde el libro de Éxodo les advirtió, ¿verdad?, que no hicieran alianza con los moradores de aquel lugar, y leímos Éxodo 34:12 que dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra a donde has de entrar, para que no sean tropiezo en medio de ti. Entonces vamos a mirar que esa advertencia que Moisés les dio de que se cuidaran, porque en el futuro esas naciones podían ser tropiezo, vamos a mirar en este capítulo el primer tropiezo. Ahora, frescamente en el libro de Deuteronomio, leímos el capítulo 7, verso 1, cómo Moisés volvió a darles esta advertencia. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No había ninguna manera de hacer amistad con estas naciones, la orden era exterminarla. Y este era el momento de regresar y recordar esas instrucciones que Moisés les había dado, pero se olvidaron, no oraron, no le pidieron la dirección al Señor. Dios les hubiera mostrado el problema, así como les mostró el problema de la derrota de Jai, cómo había pecado y fue eliminando tribus y familias hasta llegar al culpable. Así también Dios les hubiera mostrado el teatro de los gabaonitas para no hacer esta alianza, que vamos a mirar el principio de esa mala alianza. Dios nos advirtió también en ese capítulo 9 a nosotros como pueblo de Dios no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque el Señor asegura que no hay ninguna comunión, la luz con las tinieblas. De esa misma manera era para Josué, no hay comunión entre el pueblo de Dios y las naciones de aquel lugar, pero por cuanto no oraron, terminaron firmando ese pacto de defensa que los va a meter en problemas en este capítulo 10, gloria al Señor.
leemos el verso 1, dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai a su rey. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. El primer personaje que es mencionado en este verso es Adonisedec, rey de Jerusalén. Yendo nosotros al libro de Génesis, ya habíamos tenido un encuentro con otro rey de Jerusalén. Estamos hablando de Melquisedec. Recordamos que cuando el sobrino de Lot fue tomado por otros 5 reyes en ese tiempo, Abraham subió con sus 318 criados para enfrentarse a esos reyes, y el Señor le dio la victoria. Y cuando él regresaba de la victoria, se encontró a este personaje de nombre Melquisedec. Leemos ahí en Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que es Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melqui quiere decir rey, Sedec, justicia. Melquisedec era el rey de justicia. Ahora leemos de otro rey de nombre Adonisedec, lo cual quiere decir señor de justicia. El primer rey de Jerusalén mencionado en la Biblia es Melquisedec, rey de justicia. Se cree, mis hermanos, o los comentaristas declaran, o la Biblia declara, que este Melquisedec era una teofanía, porque este rey no tenía genealogía. Apareció a Abraham y Abraham le dio diezmos del botín que él había colectado de esos 5 reinos que había vencido. Entonces, este Melquisedec era una teofanía, era Jesucristo, ¿verdad? Que se reveló a Abraham en esa ocasión. Ahora, en contraste a este Adonisedec, que quiere decir señor de justicia, este rey es una copia del anticristo. Este rey reúne a 5 naciones para ir y atacar al pueblo de Israel. El anticristo, durante la gran tribulación, reunirá a 10 naciones de Europa para venir y pelear contra la nación de Israel una vez más. Aunque su nombre Adonisedec quiere decir señor de justicia, no es ningún señor de justicia, es un impostor, es una copia, ¿verdad?, del anticristo. Y aquí sabemos que estas naciones eran naciones paganas, ¿verdad? Entonces Melquisedec fue el primer rey de Jerusalén que aparece en la Biblia, pero que era una teofanía, era el rey de justicia, el verdadero rey de justicia. Ahora miramos una copia ahí en Jerusalén de este rey que tiene, ¿verdad?, su significado. Ahora, este rey escuchó lo que Josué había hecho con los otros reyes, ¿verdad? Que había conquistado al rey de Jai y que lo había colgado en un madero. Esto ocasionó un gran temor en el corazón de Adonisedec, y sabiendo que sus vecinos, los gabaonitas, habían hecho alianza con el pueblo de Israel, él ya no podía ir a pedirle ayuda a los gabaonitas, que eran 4 ciudades. Él se fue y pidió ayuda a otros 4 reinos vecinos para venir y castigar a los gabaonitas, darles un escarmiento por haber hecho alianza
con la nación de Israel. Y recordamos, mis hermanos, que estos 5 reyes van a unir fuerzas para venir contra Israel. Los gabaonitas, ¿verdad?, no usaron la fuerza, sino usaron la inteligencia y engañaron o se chamaquearon a los de Israel. De cualquier manera, ahora había un pacto de defensa que el pueblo de Israel tenía que, ¿verdad?, cumplir. Leemos el verso 3 que dice: por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los de Israel. Al mirar que ya no contaba con los gabaonitas porque estaban unidos al pueblo de Israel, llama a otros 4 reyes poderosos para venir, unir fuerzas. Esta es una confederación, y venir contra el pueblo de Israel, sin antes darle una castigada a los de Gabaonita por haber traicionado, en pocas palabras, ¿verdad?, y no ayudar a los cananeos, sino ayudar o unirse a los israelitas. Ahora, Hebrón, que era una de las ciudades mayores, estaba a unas 20 millas de Jerusalén. Fue el rey de Jerusalén, Adonisedec, quien convocó esta confederación. Tuvo que ir a Hebrón y traerlo a este reino unas 20 millas. Y a la costa de Hebrón está Laquis, luego Eglón y Jarmut. A estos reyes los llamó para darle, como le dije, una lección a los gabaonitas. Verso 5 dice: y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Aquí ya están rodeados los gabaonitas, los 5 reyes están en ese lugar y les están haciendo la guerra a los gabaonitas. Ahora vamos a ver que fue con Israel que se pusieron, no fue con Israel que se pusieron a pelear primero, fue con los gabaonitas, ¿verdad? Israel está en su campamento, nada que ver con esta guerra. Sin embargo, dice el verso 6, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Josué 9:11. Estamos en problemas. De hecho, mis hermanos, esta fue la llamada que le llegó a Josué a Gilgal, donde él se encontraba en su campamento. Necesitamos tu ayuda. Aquí comenzamos a mirar, mis hermanos, el primer efecto de su mala alianza con los gabaonitas. Tal vez después de que Josué había firmado ese pacto de paz con los de Gabaón, él dijo: bueno, ya metimos la pata, vamos a honrar el pacto, los dejamos tranquilos aquí en la tierra, ellos no se meten con nosotros, nosotros no nos metemos con ellos y todo está bien. La cosa es que en esa firma iba el pacto de defensa. Ahora ellos, como aliados, mandan un mensaje a Josué y le dicen: no nos desampares, no nos dejes, eres nuestro aliado y tienes que venir a defendernos. Ahora Josué estaba comprometido a descender de donde él estaba y salvar o unirse a los gabaonitas para defenderlos, aunque eran de los mismos cananeos de ahí, ¿verdad? Eso es lo que miramos, mis hermanos, que hace una mala alianza. Con el tiempo trae sus consecuencias y vamos a ver que esta es la primera consecuencia de haber hecho alianza con los gabaonitas. Tenían que defenderlos, tenían que pelear
por ellos, ayudarlos en pocas palabras. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Algo que podemos apreciar de Josué es que él honró su promesa, honró su pacto, ¿verdad? Él hubiera podido decir, esta es una buena oportunidad para deshacerme de los gabaonitas, que los otros reyes los venzan y aquí no ha pasado nada. Sin embargo, él había hecho un pacto delante de Dios y no hizo oído sordo, sino que acudió a su ayuda, ¿verdad? Ahora, Josué estaba en Gilgal, y si esta era la Gilgal que estaba al entrar el río Jordán, donde ellos hicieron pacto de nuevo con el Señor y se circuncidaron y renovaron votos, esa ciudad estaba a unas 15 a 20 millas de distancia, lo cual nos dice, ¿verdad?, que Josué cabalgó o caminó toda la noche para llegar a asistir a los gabaonitas, dice ahí en el verso 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Se da cuenta que tuvo que cabalgar o caminar toda la noche, unas 15 a 20 millas de distancia, para asistir a los gabaonitas. Y imagínense no dormir toda la noche y tener que llegar listos para entrarle a la batalla con estos 5 reyes que ya estaban más desarrollados que el ejército de Israel, que ya contaban con carruajes según los estudiadores y otros tipos de armamentos que el pueblo de Israel no tenía. Ahora, 5 reyes enemigos, ¿verdad? Y el Señor los fortalece asegurándole la victoria y la vida de todo el ejército de Israel. Esta es una gran seguridad, mis hermanos, subir contra el enemigo sabiendo que es fuerte, pero sabiendo que el Señor ya nos dio la victoria. Es lo mismo para nosotros, mis hermanos, cuando nos enfrentamos al enemigo, el Señor ya nos dio la victoria. Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Dice su palabra que lo expuso públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Es un enemigo vencido, que no tiene poder sobre los hijos de Dios, sino el que nosotros le queramos dar. Pero aquí el Señor le está diciendo a Josué, sube confiadamente, porque yo entregaré también a estos 5 reyes en tu mano, y no solamente eso, sino que ninguno de tus soldados, ¿verdad?, perecerá en el proceso. Gloria al Señor. También nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ya victorias, ¿verdad? Solo tenemos que reclamarlas. Recordamos que el Señor le dijo a Josué, todo lugar donde pongas la planta de tu pie será tuyo. La cosa es, ve y poséelo, tómalo. Lo mismo para nosotros, el Señor ya nos ha dado grandes victorias a través de Jesucristo nuestro Señor. Solamente tenemos que reclamarlas y hacerlas nuestras. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, dice el verso 10. Y Jehová los llenó de consternación. Estamos hablando de los 5 reyes del enemigo. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. El Señor ha usado esta estrategia de guerra en repetidas ocasiones. La consternación. La consternación es confusión del enemigo. Cuando el enemigo se vuelve contra él mismo, o se confunde, o pierde las instrucciones de la estrategia de guerra y comienza a correr, a huir, ¿verdad?, de la guerra, y está confundido, no sabe lo que está pasando. Dice aquí, y Jehová los llenó de consternación. A estos 5 reyes los confundió delante del pueblo de Israel.
Vemos que el pueblo de Israel no tuvo tiempo de buscar una estrategia de guerra o de sentarse y poner sus pensamientos en orden. Llegaron justo a la batalla para defender a los gabaonitas que estaban siendo atacados. Ahora dice, y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Horon, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron y fueron más de los que murieron por las piedras del granizo, y fueron más que los que murieron por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Obviamente la batalla se puso dura, unos huyendo, otros persiguiendo. Tan fuerte estuvo la batalla que el Señor tuvo que unirse a la batalla, tuvo que intervenir y les ayudó arrojando piedras desde el cielo o piedras de granizo, ¿verdad? Granizal, mandó un granizal sobre el enemigo. Ahora, donde ponía el Señor el ojo, ponía el granizo. Dice que Él mató más a pedradas que los que el pueblo de Israel mataron a filo de espada. Ahora, dése cuenta que los granizos estaban perjudicando al enemigo y no al pueblo de Israel. Por eso le digo que donde Dios ponía el ojo, ponía el granizo. Ahora, sabemos, mis hermanos, de grandes piedras o granizos que han caído del cielo. En Texas está registrado, ¿verdad?, que vino una granizada en una ocasión donde los granizos eran del tamaño de una pelota de béisbol. Ahora, imagínense esa piedra descender del cielo con gran fuerza porque están siendo jalados por la gravedad, y esos granizos sirven de proyectiles. Son capaces de despedazar el cráneo de una persona a causa de un granizo. Está registrado también que en una ocasión estaba una madre amamantando a su bebé en un parque y de momento, ¿verdad?, comenzó a caer granizo, y un granizo de tamaño de una pelota de golf, que no estaba del mismo tamaño de piedras de béisbol, la mató, ¿verdad? La dejó muerta ahí en el parque donde estaba amamantando a su bebé. Algo triste, pero comprueba que los granizos matan, ¿verdad? Y en esta ocasión podemos mirar que el Señor se unió a la batalla y les ayudó lanzando granizales, ¿verdad?, grandes piedras como proyectiles. Ahora, sabemos, ¿verdad?, que si lo hacemos a nuestra manera, pues no va a ser muy efectiva, pero si dejamos que Dios lo haga a su manera, va a ser muy efectivo. De esta manera el Señor intervino y les ayudó. Ahora, esta es la oración que Josué hizo en aquel día de necesidad. Sabemos, mis hermanos, que orar es hablar con Dios. Esta es la oración que Josué hizo porque le habló al Señor, dice aquí el verso 12. Está orándole a Dios, en su corta y pequeña oración le pide esto. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Dese cuenta, mis hermanos, aquí está Josué en presencia de los israelitas hablando estas palabras de fe. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Se cree que el sol se paró por 23 horas y un cuarto. Eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en un estudio más adelante. Pero aquí la palabra está declarando que a la oración de un hombre, ¿verdad?, el sol
se detuvo y la luna se detuvo y la tierra se paró, ¿verdad? Este es un evento muy inusual. Y cada vez que llegamos a estos eventos inusuales en la Biblia o eventos milagrosos en la Biblia, esto provoca que los incrédulos o que los ateos protesten contra este milagro, ¿verdad? O contra este evento inusual. Ahora, la gente incrédula piensa en Dios en términos humanos, ¿verdad? No piensa en Dios en términos celestiales. Dios no es, ¿verdad?, en poder igual que nosotros. Dios es el Todopoderoso. Nosotros, mis hermanos, tenemos miles de imposibilidades, o no podemos comparar a Dios a nosotros. El problema es que los humanistas, los ateos o los incrédulos quieren traer a Dios en términos humanos, y Dios no es Dios en términos humanos, Él es el Dios todopoderoso, ¿verdad? Y por supuesto, cuando piensan así de Dios, comienzan a contradecir la palabra de Dios. Ejemplo, una de las cosas que se burlan de este pasaje en particular y les resulta increíble es cómo es que la tierra se detiene de repente, sabiendo, ¿verdad?, que la tierra está viajando aproximadamente a 1000 millas por hora. Imagínense, ellos piensan, si la tierra se detuviera viajando a ese millaje, a 1000 millas por hora, ellos miran que también nosotros, al frenar la tierra, saldríamos volando a 1000 millas por hora y quedaríamos estampados en algún lugar. Ellos imaginaron la impracticabilidad de que la tierra se detuviera. O sea, miraron un problema. En otras palabras, Josué le dijo: sol, detente en Gabaón. Pero sabemos que el sol está en un lugar fijo, que el sol no se puede detener. El sol no se detiene, es la tierra la que gira alrededor del sol y hace que parezca que el sol se pone y se oculta, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces creemos que el sol es el que camina, pero en realidad el sol no es el que camina, es la tierra la que gira alrededor del sol. Pero de cualquier manera, Josué oró. Y dice la palabra del Señor que si sabemos pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo acomoda nuestra oración, ¿verdad? Y aunque no emitamos palabra, que hablemos con gemidos indecibles, el Señor ya sabe lo que nosotros estamos pidiéndole en nuestro corazón. Aunque Josué, tal vez para los científicos o los inteligentes, pidió mal, pidió que el sol fuera el que se detuviera en vez de que la tierra, de cualquier manera Dios lo honró, porque dice aquí la palabra del Señor que hubo un día largo que sí se detuvo a la oración de Josué. Ahora, digamos que tomó 6 horas para que la tierra se detuviera. Eso sería equivalente a detener tu carro de 60 millas por hora en 20 minutos, lo cual indica que tu pasajero se dormiría en esos 20 minutos en que tú pusieras el freno a tu carro. No habría ninguna inercia. Pero digamos que la tierra se detuvo en 8 minutos. Esto sería equivalente a detener tu carro que va a 60 millas por hora en 30 segundos. Y a esta velocidad de ir a 60 millas por hora y detener el carro en 30 segundos, no necesitas ni siquiera el cinturón de seguridad. Nosotros sentimos que el carro se va parando cuando damos a frenones. Pero Dios no maneja la tierra como nosotros manejamos el carro. Nosotros cuando paramos el carro que va a 80 millas por hora, lo paramos en 10 segundos, nosotros sí lo hacemos a frenones. Pero Dios puso el freno a la tierra, digamos en 8 minutos, ya está comprobado científicamente que si va a 1000 millas,
y la vas deteniendo en 8 minutos. Es equivalente a tu carro que va a 60 y lo paras en 30 segundos. En realidad no se siente. La única manera que sabemos nosotros que un avión está en movimiento y va a más o menos 600 a 900 millas por hora, dependiendo qué tipo de aviones viaja a esa velocidad. Nosotros vamos dentro de ese avión a esas millas, pero nosotros no sentimos que el avión se está moviendo. Sabemos que el avión se está moviendo porque vamos mirando que el territorio va cambiando. Lo mismo de un tren, mis hermanos. Cuando nos subimos a un tren que va a 90 millas por hora, no sentimos el movimiento de ese tren, solamente sabemos que vamos en movimiento porque la estación de tren se va quedando atrás. Entonces, mis hermanos, Dios, que es el Dios, el creador del cielo, de la tierra, del universo, que conoce y que diseñó la tierra y su eje, y Él sabe cómo orbita y Él sabe cómo se mueve en su mismo eje, no sabría cómo parar la tierra de modo de que los hombres no sintieran o no terminaran estampados en una pared como los científicos o los listos lo miran ver, que esta es una imposibilidad. Dios es Dios, gloria al Señor. Ahora, en lo referente a este largo día de Josué, Josué necesitaba más tiempo para vencer a su enemigo. Él llegó de noche, la batalla ya estaba en su pleno vuelo, ¿verdad? Estaban dándose duro los gabaonitas contra los 5 reyes de esas naciones que se habían unido. Y Josué necesitaba más tiempo, necesitaba más de un día. Y sabemos que en ese tiempo no tenían ni tanques, ni faros de luz, ni manera de seguir la guerra cuando llegara la noche. Entonces fue por eso que Josué ofreció esta oración: Señor, haz que el sol se detenga y que la luna también se pare, ¿verdad? Porque sabemos que cuando se oculta el sol, entonces sale la luna. Esa fue la oración que él ofreció, que el sol se parara, pero en realidad es la tierra la que se detiene. Ahora, dice aquí que Josué habló estas palabras enfrente del pueblo de Israel, y para decir esto delante de toda esta gente se necesita seguridad y fe. O te verás como un tonto cuando el sol no se detenga, o te mirarás como un gran hombre de Dios y un gran hombre de fe cuando todos vean que el sol se ha detenido a la oración de un hombre de fe. Mis hermanos, la fe de Josué había sido estimulada a través de esos 40 años por el desierto. Él miró las maravillas de Dios y él miró cómo Dios se sometió también a las peticiones de Moisés, gloria al Señor. Y él sabía y tenía la seguridad de que Dios se iba a someter a la oración de Josué: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, donde ellos miraban que la luna aparecía, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, si esperaba Josué que esto ocurriera o no, de cualquier manera Dios honró su oración. Se detuvo la tierra durante un día aproximadamente, dándole tiempo para aniquilar por completo al enemigo. Y fijémonos, mis hermanos, que junto con el milagro de detener la tierra, Dios le ayudó a vencer al enemigo con una tormenta de granizo que eliminó más de sus enemigos que los que ellos hubieran podido hacerlo a filo de espada. Gloria al Señor. Ahora, hablando de este día largo de Josué, que está registrado en la palabra de Dios y en el libro de Hazel, gloria al Señor. No sabemos dónde está ese libro, nadie sabe dónde está ese libro, pero está registrado. Ahora, este científico
de nombre, es judío, científico de nombre judío, Manuel Velikovsky, escribió en su libro Mundos en Colisiones que este día ocurrió en la historia. Él, buscando material para su teoría, una teoría que tiene acerca del planeta Venus, efectivamente descubrió que los incas registraron una noche larga cuando el sol no salió por el espacio de una noche entera o no oscureció para nada. Ahora, los indios de este lado del Norteamérica también registraron una larga tarde. Para estas personas llegó la tarde y la tarde nunca cambió. Para Josué llegó el día y el día nunca se movió. Y para los incas registran que llegó una noche, la noche más larga para ellos. Una noche, digamos, de 23 horas y 15 minutos, lo cual vamos a ver más adelante en otro estudio, gloria al Señor. Vamos a hablar del tiempo, pero dice aquí la palabra del Señor, un día casi de 24 horas, un día entero, y un día entero es de 24 horas. La tierra se detuvo por 23 horas y un cuarto a 25 minutos aproximadamente, gloria al Señor. Ahora, dice ahí el verso 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Se cree, mis hermanos, que después de aquel día en el cual Dios paró la tierra, cuando ocurrió el diluvio, estudiamos anteriormente, que la tierra quedó volteada como en 23 grados, ¿verdad? Ahora que la tierra se paró, se dice que giraba a la derecha. Esa era su rotación, y si me equivoco, y que ahora la tierra gira a la izquierda, ¿verdad? Cuando Dios tuvo que comenzar, porque la tierra la paró Dios a la oración de un hombre, pero una vez que se terminaron el tiempo en el cual Josué venció a su enemigo, la tierra tenía que empezar su curso una vez más, tenía que empezar a andar a las 1000 millas que viaja, en este momento está viajando a 1000 millas, empezó hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Como a desenredarse. Y podemos imaginarnos, mis hermanos, una churumbela que conocemos cuando éramos niños, le dábamos la vuelta y da vueltas, y poco a poco se va deteniendo. De esa misma manera usó el Señor para detener la tierra. Ahora era tiempo de ponerla de nuevo a funcionar y le dio para el otro lado, gloria al Señor. Esa es la teoría de este escritor Manuel Velikovsky, ¿verdad? Que es un científico, gloria al Señor, y que usó la Biblia para comprobar su teoría. Fue al revés, gloria al Señor. Ahora, estoy de acuerdo que este fue un día único en la historia, ¿verdad? La Biblia misma declara que no ha habido otro día como este día de Josué, el gran día de Josué, gloria al Señor, en el cual Jehová atendió la oración de su siervo, la oración de su hijo, gloria al Señor. Una maravillosa historia que nos enseña cómo Dios está interesado en nuestras oraciones, mis hermanos. Muchas veces creemos que Dios no está interesado en ese pequeño dolor de cabeza que tú tienes, en esa pequeña necesidad que no alcanzas para la renta. A veces creemos que Dios es un Dios remoto, que está lejos, pero en realidad es un Dios que está cerca, un Dios que está a una oración de nuestros labios. Solamente tenemos que abrir nuestros labios y decirle: Señor, te necesito, ayúdame. Si lo hizo por Josué y estuvo dispuesto a darle un día largo para que él venciera a sus enemigos, también Dios está dispuesto en resolver tu necesidad, por más fácil o difícil que sea. Estoy segura, mis hermanos, que tu necesidad no es tan grande como ese milagro que pidió Josué. Le pidió cosa difícil al Señor,
pero lo hizo. Cosa difícil para nosotros, pero no para Dios. Así que yo sé que tu problema no es tan difícil como la petición que tenía ese día Josué, y Dios se lo concedió. Así también Dios te va a conceder para tus necesidades. Tenemos un Dios grande, para un problema grande, un Dios grande, y Dios es todopoderoso, Dios es grande, Dios es maravilloso. Dice su palabra, porque todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haría. Porque todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo, el Señor lo hará. Vengamos a Él confiadamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Él suplirá para tus necesidades. Gloria al Señor, conforme a sus riquezas en gloria. Dios tiene los recursos que tú no tienes. Dios tiene poder, gloria al Señor. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. O sea, el Señor les concedió, ¿verdad?, vencer a esos 5 reyes. Y el resto de la lectura que les voy a leer es la conquista de cómo se llevó a cabo, ¿verdad?, que Josué conquistó estos 4 reinos, porque un reino quedó sin conquistar. Y vamos a leerlo, gloria al Señor. ¿Qué tiempo tengo? 15, gloria al Señor. Y volvió Josué a Gilgal, ya lo leí, gloria al Señor, coronado de victoria, gloria al Señor, porque Jehová peleó por sus hijos. Ahora el verso 16, le voy a leer, es gran lectura de la batalla, ¿verdad? Dice, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Dice el verso anterior que Josué se había regresado ya a Gilgal y que le dieron aviso, ¿verdad?, de que habían encontrado a los 5 reyes escondidos en esa cueva, en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Recordamos que los de Hebrón venían casi de 20 millas de distancia para pelear con los de Gabaón. Ellos comenzaron a correr, a huir para sus ciudades. Muchos de ellos tenían ciudades amuralladas, iban a resguardarse en aquellos lugares, pero ya el Señor les había dado la victoria, les había dado ese día grande para que no se les escapara ninguno. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, ve, como Dios se lo había prometido, que ninguno de ellos iba a perecer. A Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ello a los 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, a los valientes del ejército, y les dijo a los principales de la gente de guerra, a los capitanes, que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos, ¿verdad? Este es en la guerra un símbolo de victoria y de autoridad. Acordémonos que aún no habían terminado de conquistar todo el territorio, aún había más reyes que conquistar, pero les está dando la seguridad que así como ahí tienen a esos 5 reyes fuertes y poderosos,
conquistados con el pie sobre su cuello, así Dios les va a entregar el resto de los reyes, ¿verdad? Prueben el sabor de la victoria, gloria al Señor. ¿Y dónde me quedé? 25. 25. 25, gloria al Señor. No son tan bravos como parecen. Ahí los tenían abajo con el pie sobre el cuello, gloria al Señor. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató. Y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Así hará Jehová a todos vuestros enemigos. No habían terminado todavía, largo camino les esperaba, por lo cual, ¿verdad?, los colgaron. Y cuando dice que los colgaron en un madero, está hablando en un árbol, ¿verdad? En otras traducciones dice árbol, no dice madero, porque cuando nosotros escuchamos madero, dice el verso 25, creemos en una cruz, ¿verdad? Que ya se usaba esa crueldad. Pero Josué primero los mató y después los colgó en un árbol como escarmiento, ¿verdad? Porque la noticia iba a rodar, iba a llegar a los otros reinos, para los otros reyes, ¿verdad? Recordamos que cuando los reinos intimidan y sienten miedo, ¿verdad?, es más fácil vencerlos, bajan las manos, se sienten impotentes, gloria al Señor. Verso 27, y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, ¿verdad? La ley decía que no podían dejar a un hombre colgado o pasar la noche en el madero, ¿verdad? Por principios morales de ellos los descolgaron, pero los llevaron a su mismo sepulcro, a la cueva donde ellos estaban escondidos, y ahí los sepultaron. Le pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día, y cuando decimos hasta hoy, hasta el tiempo en que esto fue escrito. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó con Libna. Todas estas ciudades que estamos mencionando que Josué tomó, son ciudades que pertenecían a estos 5 reyes. Ya su rey no existe, su rey no está. Entonces está entrando Josué con su ejército para tomar estas ciudades que les pertenecían a ellos. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, los destruyó con todo lo que ella tenía, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y recordamos que al rey de Jericó, ¿verdad?, también lo mató y lo enterró en la entrada de la ciudad de Jericó, y ahí puso un gran monumento de piedras. Va haciendo lo mismo. Verso 29 dice, y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como hizo al rey de Jericó. Hay repetición, ¿verdad?, en algunos versos. 31 dice, y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis. Ahora ya este es el otro rey, Laquis, que también iba dispuesto a pelear, o se enfrentó contra los gabaonitas y contra Israel, y acampó cerca de ella y la combatió. Esta era la ciudad del rey de Laquis. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel,
y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que ella tenía vida, así como había hecho a Libna. Se va repitiendo lo que hace con cada ciudad, exactamente lo mismo. Entonces Joram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. Ahí hubo un voluntario, ¿verdad?, que salió a ayudar a los de Joram. Y de Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón. En Eglón era otro de los reyes que ya habían matado, y acamparon cerca de ella y la combatieron y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada. Y aquel día mató a todos los que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis, ¿verdad? Hombres, mujeres y niños. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón y la combatieron. Tomándola hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho Eglón. Así destruyeron con todo lo que ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió a ella. Se repite lo mismo. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió a ella y tomó a su rey y a todas sus ciudades y las hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí había dentro de vida, o que tenía vida, sin dejar nada, como había hecho Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, y así hizo a Debir y a su rey. Son las ciudades de los 4 reyes, sabiendo que ya no habían reyes, no había líderes, las ciudades habían quedado desprotegidas. Josué aprovechó y las tomó. Ahora, las ciudades habían quedado sin hombres de guerra. Todos los hombres de guerra, los ejércitos habían salido a la batalla, y recordamos que Josué los siguió aquel día grande de la batalla, el gran día de Josué, el día en que el Señor paró el sol y detuvo la luna, o la tierra, para ser exacto, y le dio la victoria. Todos los varones de guerra habían muerto. Ahora las ciudades estaban desprotegidas, solamente tenían los viejos, las mujeres y los niños, y fue más fácil para Josué entrar y tomar las ciudades, con la excepción de Jerusalén. Aquí no se menciona que Josué tomó la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad de Jerusalén la tomó David. Esta ciudad de Jerusalén, la cual estaba fortificada o amurallada, no pudo entrar en esa ocasión Josué, y no la venció sino David, ¿verdad? Él la tomó, por eso se le llamó más adelante la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, porque fue David quien la venció. En esta ocasión vencieron a su rey, pero no tomaron la ciudad de Jerusalén. Esa le correspondió a David, gloria al Señor. Verso 40 dice: hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel, ¿verdad? El Dios de Israel es también el Dios nuestro, el cual está dispuesto a pelear también por nosotros. Solamente hay que pedir, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le abrirá. Gloria al Señor. Ahora, más adelante, en el libro de los jueces, en el cántico de Débora, capítulo 5, verso 20, expresa en su canto cómo el Señor usó a las estrellas para pelear por el pueblo de Israel. La Biblia declara que fueron grandes piedras. Si fueron piedras o fueron granizos, para Dios no hay nada imposible. Dice el verso
20 del capítulo 5 de Jueces. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. En el libro de Mundos en Colecciones de este escritor Manuel Villacosky, en su teoría dice que en ese día de Josué, el planeta Venus entró en órbita y no pudo acomodarse en la primera vuelta y tuvo que darse otra segunda vuelta para entrar en órbita y lanzó grandes piedras a la Tierra. Esa es su teoría, tratando de explicar la teoría del planeta Venus. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que para Dios no es nada imposible y que Dios está en control de todo el universo, y si envió piedras o envió granizo, de cualquier manera, Dios les dio la victoria. Gloria al Señor. Verso 43 dice, y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal sin faltar ninguno. Gloria al Señor. Poderoso Dios, maravilloso el Señor, ¿verdad? Y esta tierra que conquistaron, más adelante fue parte del territorio de Judá y la heredad de Benjamín. Gloria al Señor. Si usted mira en el mapa, este fue el lugar que ellos tomaron después de que Josué lo tomó para el pueblo de Israel. Un fascinante y lindo capítulo, mis hermanos, el cual ojalá y despierte y estimule nuestra fe, gloria a Cristo Jesús, para pedir con confianza al Rey de Reyes y al Señor de Señores, en el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, nos hemos gozado en gran manera en esta mañana con tu palabra, Señor del cielo, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor amado. Yo espero que en esta mañana tú estimules el corazón de los oyentes, Señor mío y Dios mío, y despiertes una tremenda fe, Señor amado, para pedir con confianza a un Dios vivo y poderoso, Señor amado, que así como tú atendiste a la voz de Josué, Señor, a su oración, así tú vas a estar atendiendo a la nuestra, para nuestras necesidades. Bendice a tu pueblo, Señor del cielo, y súpleles en una forma especial, Señor amado, que no hagas falta nada para sus necesidades. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor les regale un día bendecido y una perfecta semana en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga.